Antes de la comunión eucarística, vamos a estudiar brevemente las partes de la celebración eucarística, es decir, de la Santa Misa. Los ritos iniciales incluyen el saludo, el acto penitencial y la oración colecta, que a veces viene precedida del rezo del Gloria. La liturgia de la palabra siempre incluye al menos una lectura, el Salmo responsorial y el Evangelio, y puede terminar con una homilía, la profesión de fe y la oración de los fieles. La liturgia eucarística empieza con la presentación de las ofrendas u ofertorio. También en ese momento se puede realizar la colecta. Sigue con la plegaria eucarística, incoada por el prefacio o acción de gracias, y cuyo lugar central ocupan la epíclesis, en la que se pide al Padre que envíe el Espíritu Santo o su bendición, justo antes del relato de la institución, en el que se realiza el milagro de la transubstanciación. En el rito de la comunión viene precedida por el rezo del Padre Nuestro y la fracción del pan. El rito de conclusión incluye una oración, la bendición al pueblo y la despedida. Es conveniente que conozcamos bien y meditemos con frecuencia la liturgia de la Santa Misa, pues la Iglesia nos enseña que la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana, y dirigiéndose a los sacerdotes la presenta como centro y raíz de toda la vida del presbítero. Es preceptivo asistir a misa todos los domingos y también a algunas otras fiestas de precepto. Sine dominico non possumus. Sin reunirnos el domingo para celebrar la Eucaristía no podemos vivir, respondieron los 49 mártires cristianos sorprendidos mientras celebraban la Eucaristía en Abitinia, al norte de África, el año 304, cuando les preguntaron por qué transgredían la severa prohibición del emperador. Sin la Eucaristía del domingo no podemos vivir, y por eso prefirieron morir. Respecto a la conveniencia de asistir otros días, solo te contaré una anécdota. Hace muchos años, a los niños que iban a la escuela en Ceuta, sus padres les aconsejaban no hablar con sus compañeros de temas relacionados con la religión. La razón era que, como la mitad de los chicos eran musulmanes y la otra mitad cristianos, los padres querían evitar problemas. Pero claro, los niños también hablaban de eso. Un día, un chico cristiano estuvo explicándole más o menos a un compañero musulmán todo lo que decía la fe católica acerca de la Santa Misa. Y el musulmán, asombrado, le contestó: «Pero claro, a eso solamente podréis asistir muy pocas veces». «¿Qué va?», le dijo el cristiano. «La misa se celebra todos los días en muchos sitios». «¿Y entonces tú vas todos los días?», le respondió el musulmán. «¿Qué va?», dijo el cristiano. «Solamente es obligatorio ir los domingos». Y entonces el musulmán se encaró con él. Mirándole fijamente a los ojos le dijo: «Eres un mentiroso». «¿Por qué?», le dijo el otro asustado. «Porque tú no crees en eso que me has contado. Si yo creyese en eso que tú me has dicho, iría a misa todos los días». Siendo adulto, el protagonista de esta anécdota todavía reflexionaba sobre esas palabras del chico musulmán. Personalmente me ayudan a reflexionar, y desde ahora quizá también a ti.